Isabel Odoherty Palmero cursó la carrera de literatura en la UNAM, inspirada por su interés en las historias como forma de relacionarse con el mundo. Posteriormente inició su formación como dibujante y pintora en los talleres de José Barbosa y Tomás Gómez Robledo. Numerosos artistas han contribuido a guiarla en este campo en el que se sigue desarrollando hoy en día. El estudio y la investigación son algunas de sus ocupaciones predilectas, por lo que su camino en el conocimiento ha incluido una amplia variedad de disciplinas. Se ha desempeñado dentro de la gestión cultural, principalmente de artes visuales, en la creación y difusión de proyectos. Actualmente sus reflexiones giran en torno a la experiencia artística desde el punto de vista femenino, tema que inspira su obra pictórica, aún en ciernes. Intenta, con éxito intermitente, abrazar la contradicción y conciliar sus múltiples intereses, tejiéndolos con el hilo conductor de las imágenes y las palabras. Ya oigo algo por ahí. Hola, Ay. hola, Ah, ahí estás. lo logré. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Dónde está el coffee? Acá, mira, listo. Ah, muy bien. ¿No tienes frío? Un poquito, está haciendo un poquito de frío, ¿no? Sí. Pero bien, a gusto. ¿Qué prefieres, frío o calor? Pues como buena chilanga me gusta el clima templado. Lo quieres todo. ¿Cómo te va, Jimena? Bien, aquí. Mira, acaba de llegar alguien. Te escucho. A ver, ven. ¿Quién está por ahí? A ver si se asoma. Anselmo. Ay, ¿quién es Anselmo? Ese no lo conocía. Juan. Ah, Juanito, ¿cómo estás? A ver si se anima. Antes era más. Ya está grande, ¿verdad, Juanito? Pues no se le nota, pero ya Viejillo llovió. ya. Sí. Sí, pero es la envidia del lugar, ¿eh? ¿Por qué? Pues no parece, tiene, ¿cuántos años tiene? Como, ya no sé, 15 o más. Bueno, no sé si estoy inventando, tiene un chingo de años. Y no sé, Exacto, más o menos. así lo dejamos. Oye, vamos a empezar por el principito, que Sí, es, ¿cómo no? ¿te gusta que te digan Isa? Sí, claro. Yo ya le había llamado así, pero es que a mí no, eso de Jime no me gusta, Ok. así que por eso pregunto. Em, Voy a optar por llamarte hija de Doherty Muy bien. y pedirte, si no es mucha lata, que cuentes un poco lo que me explicabas del origen de tu apellido, de la pronunciación y demás. Pues es un apellido irlandés. El padre de mi abuelo vivió en Irlanda y mi abuelo ya vivió en España. Entonces, realmente, pues el apellido llegó a México ya muy castellanizado. Te contaba que mi abuelo pues lo pronunciaba en castellano y con ese acento, entonces decía, O'Doherty, ¿no? Como si tuviera una J. Y pues nada, ¿no? Realmente ya los orígenes irlandeses han quedado lejanos Ujú, y, y pues eso, un poquito de lo que te contaba el otro día es que es un apellido muy común en Irlanda, es como apellidarse Pérez, ¿no? O Rodríguez, y tiene muchas variantes allá, entonces algunos le ponen el O apóstrofo y otros no,
Y es que eso en realidad quiere decir hijo de, ¿no? Como el Mac en los escoceses. Sí. Entonces es como toda esta cosa de clanes y demás, ¿no? Entonces el O apóstrofo es hijo de y luego viene el apellido, ¿no? Hijo de, Entonces, hijo de, sí, pues sí. de Doherty. Así de carácter fuerte, fuerte los irlandeses, sin Ajá. duda. Oye, ¿y tu abuelo cómo se llamaba? El que Jesús, viví. Jesús. Jesús Odoherty, sí, sí. Ok. ¿Es un lío llamarse así a la hora Un, de... un poquito, ¿no? Aunque yo creo que siempre pasa que casi con cualquier apellido hay problemas de repente ahí con la pronunciación, te cambian una letra, te cambian el apellido. Y es chistoso porque a veces se equivocan con el segundo, que es Palmero, que no es tan complicado, pero a veces ese es el que sale mal en las actas y Sí. ganar en esto, ¿no? Ajá. Siempre hay algunas, pues siempre hay por ahí distracciones y demás con cualquier apellido. Pues sí, sí ha sido un poco extraño, ¿no? El mío, pero me han llamado con todas las variantes posibles. Este, Odocherty, Odogoberty, en fin, ¿no? Odocoverty. Órale, eso Sí, ya sí, es. hubo una persona que me llamaba Odogoberty constantemente. Sí. Bueno, Pero fíjate, bueno, cuando estuve en California, ni siquiera ya no digamos el apellido, ni siquiera podían pronunciar mi nombre. Había quien me decía Eximena. Ximena. Pues sí, ya ves algo que puede parecer no tan complicado, dependiendo. Sí. A ver, vamos a empezar. Tengo aquí mi acordeón llenísimo de cosas que te quiero preguntar. Eh, Adelante. ¿Cómo fue para ti? Mira, en mi caso yo tardé mucho en tomarle gusto a la lectura y en general a las letras, entonces mucho más me tardé en empezar a escribir. A mí me gustaba mucho dibujar de niña. Y yo tenía mi papá me regaló un cuaderno de dibujo y empecé dibujando y cuando me di cuenta eso ya estaba lleno de palabras. Hay ahí varios puntos de encuentro entre unas artes y otras, Claro. porque se pueden contar historias de muchas maneras, se pueden crear imágenes de muchas maneras, etcétera. ¿Cómo fue para ti? ¿Hubo una que llegara primero o fue todo al mismo tiempo? Em, bueno, definitivamente las palabras. Yo hablé muy pronto, de niña, empecé a hablar y nunca paré. Creo ¿Eras que muy perica? sí, ¿no? Y era un poco torturante para mi mamá, ¿no? O sea, que de verdad de repente decía, bueno, ¿qué es esto, no? Me quedaba dormida hablando, y demás, despertaba hablando y demás, ¿no? Entonces, creo que la palabra ha estado ahí, siempre, ¿no? Y desde que tengo recuerdos, pues las palabras me emocionaban, me gustaba aprender palabras nuevas, complicadas, ¿no? Y por qué, de dónde venían, todo esto, ¿no? Eh, y quizás, no mucho después llegó como toda esta parte de, no solo de dibujar, sino de todo lo plástico, ¿no? Lo táctil, de jugar con lodo, con pedazos de madera, ya como de generar cosas y de empezar a ponerle ahí imaginación y de usar las manos para construir. Y todo esto ya del dibujo y de las hojas de papel y demás, vino mucho, yo me acuerdo ya como tener 7 años, 8, y de ahí para adelante, los regalos de Navidad siempre había, los regalos de Reyes y demás en casa siempre había papel, o sea, un paquete de hojas de papel y lápices de colores, plumones, cosas para dibujar, ¿no? Entonces, no tanto esos libros ya con los dibujos hechos, De sino colorear. ajá, no de colorear, sino hojas de papel, hojas blancas, ¿no? Ujú. Y,
y bueno, todo, cosas como de papelería, ¿no? Perforadoras, o sea, a mi mamá le Pa- encanta todo ese tipo de cosas. Le gustan mucho en general las herramientas, pero todo lo que tiene que ver con papel, bueno, ella estudió diseño industrial, imagínate, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas le encantan. Ah, pues a lo Y, mejor les gusta la entrevista del próximo domingo, que es a una diseñadora. Estuvimos hablando, mira, estuvo bueno. bien, Ujú. qué bien, sí, pues claro que sí, la veremos. Pero oye, y entonces tú veías a tu mamá y había algo de imitación, no, no de imitación, pero sí como de admiración que se te antojara hacer lo que tu mamá hacía, o Sí, no, claro, pero o viene por más otro que lado. hacer lo que ella hacía, ella nos transmitió eh, gusto, pero más que gusto, una fascinación por todo lo que tenía que ver con herramientas para dibujar, para crear algo. O sea, yo veía que le gustaban tanto a ella y que las atesoraba, ¿no? Atesoraba sus escuadras, sus lapiceros, sus plumas, ¿no? Todo esto y veía el gusto que tenía de usarlos, el cuidado con el que los guardaba, todo esto, bueno, a la fecha, ¿eh? Y todo eso, pues lo va uno absorbiendo, ¿no? Entonces fue por ahí, ¿no? O sea, que cada vez que llegaban este tipo de cosas era como, wow, ¿no? Llegó este nuevo instrumento mágico. Sí, sí. Y entonces, pues, ahí fue surgiendo eso, ¿no? Que siempre estuvo ahí presente el dibujar, ¿no? Me acuerdo que yo llegaba con mi mamá y le decía, ¿me dibujas tal cosa? Y me la dibujaba. Llegaba a los 2 segundos, le decía, ¿me dibujas otra? ¿Me dibujas otra? ¿No? Entonces mi mamá, yo creo que la paciencia ahí ha sido importante. La paciencia todo lo alcanza, decía Santa Teresa. Ujú. Este, y supongo que en algún punto se cruzaron las dos. O sea, yo me imagino que a lo mejor algún día hiciste un cuento que tenía ilustraciones y palabras, o Yo no. creo que sí. Yo creo que se juntaron en la escuela, o sea, cuando ya estaba yo en la escuela y entonces las actividades, o sea, era esta cosa de los dictados y los cuadernos y, o sea, ir llenando esos cuadernos a mano y demás, pero siempre había la parte en que tenías que hacer alguna ilustración o algún dibujo en tu cuaderno y eso Ujú. era lo máximo, ¿no? O sea, yo me acuerdo era de las cosas que más disfrutaba. Eh, no, fíjate que no fui tan feliz en la escuela, o sea, no recuerdo haber sido muy feliz en la escuela, pero esas partes me salvaban, ¿no? O sea, siempre me refugiaba como en esa parte de la creatividad y de, pues, todo esto, lo que tenía que ver con la plástica y también con las palabras, un poco, pero quizás de la escuela recuerdo más el gozar, el hacer todo este tipo de cosas manuales, ¿no? Ujú. Y no fuiste tan feliz en la escuela, tiene que ver con eso, con que el sistema educativo, pues es una basura en ese sentido, ¿no? Como que realmente están muy relegadas muchas cosas importantes, sobre todo esa edad en la que estás muy fresco, sabes muy bien qué es lo que quieres, ¿no? Supuestamente no sabes lo que quieres porque estás muy chiquito, pero es al contrario, ¿no? Cuando eres niña, sabes perfectamente lo que quieres, lo que te sale bien, lo que te gusta, y en vez de impulsar eso, pues es como que te tienes que esperar a que cada año bisiesto. No sé si a ti te tocaron, había a veces concursos de dibujo así de Editorial Planeta. No sé Claro, si claro, sí, sí, sí. era ahí milagroso. ¿O Sí, con qué sí, tenía que ver que no te gustara tanto? pues, pues tantas reglas, ¿no? Mucha rigidez, mucha presión, ¿no? No me refiero necesariamente a que el tipo de escuela o eso, sino en ese momento de la vida, ¿no? O sea, de estar aprendiendo, pero también tenerte que adaptar a tantísimos sistemas rígidos, ¿no? Entonces, tratar de entrar en todos esos
híjole, pues en todas esas narrativas que son tan duras y en ese momento las absorbes y ahora, por ejemplo, estoy en una etapa de tratar de dejarlas atrás, ¿no? O sea, de cuestionarlas apenas, ¿no? Mm. Y sí, pues simplemente digo, creo que puede haber mil razones, ¿no? Por las que no me sentía muy a gusto, pero sí recuerdo que eran, para mí me angustiaba no ir a la escuela, no me la pasaba bien. Me iba bien en la escuela, pero no, pero yo no me la pasaba bien. Eso es lo Y extraordinario. ¿Cómo le hacías? te puedes adaptar y puedes seguir las reglas, ¿no? Pero eso no quiere decir que estés como con una conexión sana contigo mismo, ¿no? Y bueno, Oye, y digo, si, perdóname, no, no, y que sigues. tengo conocidas y conocidos que felizmente me dicen, yo iba encantado a la escuela, Sí, me la pasaba genial y bueno que hubo quien tuvo experiencias sí, sí. positivas, Para mí ¿no? es algo incomprensible casi. Ándale, sí. ¿Y seguiste siendo siempre parlanchina? Sí, bueno, pues mírame, A ver si es cierto. escúchame. Te vamos a poner a prueba. Sí, siempre. O sea, soy una entusiasta total de la conversación, me fascina. Eh, y no me puedo imaginar la vida sin las palabras, ¿no? Sin las historias. Y esa es la forma en que me relaciono con el mundo, ¿no? A propósito de las palabras, ¿hubo en tu infancia o en tu juventud algún libro que fuera así como muy determinante, que dijeras, wow, yo quiero, yo quiero escribir así, o yo quiero escribir, o yo quiero irme por aquí, yo quiero estudiar letras? Nunca quise ser escritora. O sea, me gustaba leer, me gustaban mucho las historias, toda esta parte de la tradición oral, la conversación, pero nunca tuve esa idea. Ah, entonces yo llevo un rato preguntándote cosas que no vienen al caso, porque yo estaba asumiendo que a lo mejor también escribías, pero no. Escribo, o sea, escribo para mí, me gusta escribirle cartas a los conocidos, siempre Ah, bueno, hago pero sí escribes. tarjetas, notas, te digo, o sea, escribo para mí, pero no, y bueno, obviamente en la universidad me tocó escribir ensayos, en fin, ¿no? Pero no, para nada está la ambición ni el deseo, ¿no? De tomar como ese camino de la escritura. Eh, creo que como tuvieron otro sentido, ¿no? Los libros para mí, no de querer imitar eso, sino como que eran un alimento, ¿no? Para otras cosas. Por ejemplo, para dibujar, para pintar. Y bueno, y para vivir, ¿no? O sea, era No, como claro. como Pero estos manuales de otras personas que te cuentan sus historias y te cuentan espera que la se... vida y el mundo, ¿no? Y entonces, pues aprendes cosas que no sabías, comparas un poco tu experiencia, en fin, ¿no? O sea, es como un laboratorio ahí. Y bueno, por ejemplo, me gustan mucho las biografías, leo mucho biografías, ¿no? Eso, o sea, que una persona te cuente su vida, eh, cómo ha sido, eso me encanta. Entonces, es más como una especie de fuente de conocimiento sobre el universo, ¿no? Sí, es increíble cómo, pues, la amplia gama de percepciones y opiniones sobre un mismo tema. No sé si habrás visto una entrevista a un chico que se llama André, que es librero, y es editor y demás, y él hablaba de los libros como, pues como, o sea, si no existieran, bueno, ¿no? Como un entretenimiento, como a mí me sorprendió mucho, porque que lo diga un contador no me sorprendería tanto, pero que lo diga alguien
yo entendería que ama los libros, sí me dio sustillo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que los libros, eh, o sea, que se podría prescindir de ellos? Que ya hay demasiados libros, que ya fue suficiente, que ya... Bueno, a ver, de entrada no he visto esa entrevista en particular, ya me dejaste muy intrigada, la veré. Me parece muy interesante esa opinión viniendo de quien viene. También creo que me lo estás preguntando, o la pregunta que le hiciste a él fue como los libros como objeto o como contenedor de historias o como contenedor de conocimiento, ¿no? No, Ujú. no sé a qué te refieres O sea, como bueno, a lo mejor ya lo estoy difamando, porque ni siquiera fue que yo se lo preguntara, pero en estábamos aporte. hablando de libros y él, ahorita me acuerdo, por ejemplo, habló de un libro de poemas y me dijo, eso es pues para no estar viendo la televisión, ¿no? Te lo lees en media hora y ya está, para eso es. Pero es mucho más importante el trabajo, pues yo qué sé, de los albañiles. Ahora, en cierto sentido, pues es comprensible, ¿no? Es básico. Si no tenemos casas, pues no creo que tengamos muchas ganas de leer, tenemos que sobrevivir. Correcto. Entonces, no le hice una pregunta, pero me pareció que un poco estaba diciendo eso en su discurso. Bueno, mira, creo que tiene muchas vertientes este tema, ¿no? Entonces, para agarrar un caminito, te diría, personalmente no puedo concebir el mundo sin los libros, sin lo que significan, ¿no? Incluso sin ellos como objetos. Ujú, Eh, no, o sea, no me parece mal que haya quien no necesariamente los aprecie, pues hay distintas formas, ¿no? Tampoco creo que sean la única manera de obtener conocimiento, en fin, eh, son una gran manera, ¿no? Pero no la única. Justamente hablaba de eso, ¿no? Al final, pues la literatura empezó siendo una tradición oral, ¿no? ujú. Entonces, pues esa transmisión de persona a persona, de palabras, pues es importantísima, ¿no? No siempre ha habido libros, y quién sabe, ¿no? Yo espero que no, pero tal vez no siempre los habrá. Ahora con todo esto de la digitalización, pues está fuerte, ¿no? Yo veo ya que no se les da un valor. Hay algunos casos, te voy a contar uno en especial que Ujú. me pareció especialmente trágico. Sí, venga. Eh, A ver. en una tienda departamental vi pues ya ves que cada mes o cada temporada arreglan y hacen, pues pues sí, las vitrinas las ponen de una cierta manera y hacen un arreglo ahí, ¿no? De acuerdo a la época del Época. año. Y entonces habían puesto, pero así, torres de libros viejos, o sea, se ve que habían ido a alguna especie de librería viejo de no sé de dónde lo sacaron, Ujú. y entonces eran como los soportes para los adornos. O sea, era, haz de cuenta que en vez de cajas de cartón o algo así, pues habían puesto libros, ¿no? Porque pues, se veía interesante y tenía ahí algo como de un diseño simpático. Pero eran libros de verdad. O sea, tú dices, bueno, a lo mejor eran unas cajas de cartón pintadas como, no, eran libros, ¿no? Y yo dije, y entonces era una imagen muy impresionante y un poco apocalíptica, ¿no? Como estos libros en medio de una tienda departamental que te anunciaba pues cualquier cantidad de cosas y luces y tal, y los libros ahí como solo Sí, sí, sosteniendo, sí. como Un si fueran adorno más. ni siquiera un adorno, los adornos, estaban sosteniendo los adornos, o sea, los adornos son mucho más importantes, ¿no? O sea, esto era una, una base, un tripié, ¿sabes? O sea, pudieron haber puesto cualquier otra cosa. Sí. Entonces, creo que eso está empezando a pasar, ¿no? O sea, como esta parte de, pues ya, ¿qué importa, no? O sea, este objeto es completamente obsoleto. Y bueno, eh, Tocaste bueno, una fibra sensible, pero además un punto interesante, porque tú decías si tenía que ver con el libro como objeto o si,
creo que no te dejé terminar, o el libro de una manera más abstracta, ¿no? Como el contenido del libro, eh, porque en ese sentido, bueno, está el ebook y seguirán habiendo otras maneras de escribir y de leer. Pero tú, que eres artista plástica, supongo que aprecias especialmente al libro como un objeto artístico y por eso también te habrá impactado esa imagen. Fíjate que no tanto por ahí, digo, esto de los libros objeto me gusta muchísimo. No necesariamente los veo como un objeto artístico, aunque sí creo que como objetos son, digo, estos libros antiguos con las cubiertas de Sí, piel por Dios, y ya todo esto, llover. pues son unas obras de arte como objetos, ¿no? Mira, Esto, por favor, ¿cómo que no? ¿de quién es? Este es Cranford, Elizabeth Gaskell. Mm, sí, no, o sea, Ah, es una chulada. la factura, ¿no? O sea, simplemente como objetos son muy bellos, pero no porque los conciba como un objeto de arte, los hay, ¿no? También. Y yo, perdón. Bueno, que aquí un paréntesis, los ebook y todo esto está muy bien, ¿no? Y tiene muchas ventajas, pero cuando se le acaba la pila o esa cosa se cae y demás, pues se te acabó el juguete, ¿no? En cambio, pues los libros son muy guerreros, ¿no? Y los llevas a donde sea y los metes en la maleta y los sacas y Y los se lo heredas a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos o los y ahí donas a está. una biblioteca, sí. Y tenemos libros centenarios, ¿no? Y ahí están. O sea, entonces tienen también, o sea, son guerreros y tienen sus ventajas, en fin, Tienen su ¿no? ADN. Claro. Y no digo que el ebook no tenga sus ventajas, las tiene, sin duda, ¿no? Tampoco se trata de ir absolutamente en contra, ¿no? Del avance o de la tecnología o de lo digital. No se trata de eso. Y creo que lo que me impactó en en esta ocasión que te cuento de la tienda departamental, fue un poco como ese desdén, ¿no? O sea, como ese desdén de casi, casi decir, híjole, pues se me cayó el café, voy a limpiar con unas páginas de un libro, ¿no? O sea, me pareció como algo así, como un desdén de todo este más que algo que puede perfectamente usarse para sostener un florero o para limpiar algo que se cayó, o sea, me pareció un desdén doloroso, ¿no? Ujú, ujú, Imagínate o sea, todas las personas, o sea, escribir un libro de cualquier tema, tú lo ujú. sabes, es una tarea titánica, ¿no? A veces puede ser la tarea de toda una vida, quizás. Y entonces tomar eso, ¿no? Y darlo por sentado y decir, pues es cualquier cosa, ¿no? ¿Qué importa? No, para mí me impresiona mucho, ¿no? Y eso Sí. fue lo que fue tan impactante. Ya se me fueron un poco las cabras de qué fue lo que te pregunté que nos trajo a este punto. Pero entonces, a ver, tú cuando entraste a estudiar letras, ¿cómo te visualizabas? ¿Qué querías hacer después? No tenía un plan muy claro. Como suele suceder a esa edad, sabía que quería, ¿cómo te diré? Quería leer, quería estudiar y eso, ¿no? O sea, yo veía una biblioteca y veía un lugar lleno de historias y yo quería conocerlas. Eh, En realidad, mi proyecto era estudiar historia del arte, Mm, pero no existía la carrera en ese entonces en la UNAM y yo quería estudiarla en la UNAM. Entonces, digo, ahora ya existe, hace algunos años la abrieron. En ese entonces había que estudiar otra carrera e historia del arte era una especialización. ujú. Entonces pensé en estudiar historia también y luego especializarme en historia del arte. En fin, ahí había como esas ideas,
Y sí lo estudié, o sea, estudié historia del arte en otros lugares, me metí a algunas materias de carreras en otras partes y demás, pero no lo hice como licenciatura, ¿no? Y no me gradué en eso. Y bueno, finalmente decidí estudiar letras. Eh, Te digo, no tenía realmente un gran plan, un gran proyecto, ¿no? Y no, tampoco pensaba en ser escritora, ¿no? Y que eso además es como muy común, que los que estudiamos literatura, muchas personas nos dicen, ah, eres escritor. No, no soy escritor, ¿no? Sí, Eh, eso es un mito. De hecho, yo me acerqué a letras creyendo eso y me dijeron, no, mi chava, o sea, aquí no hay tiempo de escribir. Entonces me fui. Ajá. claro, y sí es una confusión común y bueno, también bueno, a mí me impresiona que haya tan pocos lugares, tan pocas escuelas para que se formen los escritores, ¿no? Claro, hay yo le llamaría mito, ¿no? O esta idea de que no sé, nadie te puede enseñar a escribir y es algo que tienes que hacer solo, pero yo creo que hay bastantes herramientas que te pueden Sí, dar cómo no, cómo no. y sobre todo que te pueden guiar, ¿no? En el camino y eh, puede haber un diálogo y revisiones y una serie de cosas del trabajo, ¿no? En fin, y entonces, pues sí, había un poco esta confusión. Y claro que escribes, te digo, pero no es una escritura creativa. Bueno, vaya, sí es creativa, pero no escribes novelas ni No es cuentos. ficción, no es Sí, no, ficción, no no es es poesía. ficción. Exacto. Había quien lo hacía, ¿eh? Claro, tenía compañeros que también, que a la par tenían esa parte, pero no, yo no iba mucho por ahí. Sabía que me gustaba, sabía que me gustaba el arte, que me gustaba la literatura, todo eso, pero no sabía muy bien qué seguía, ¿no? Y también quería ver qué pasaba, ¿no? En esos 4 años, que en realidad fueron casi 5 para mí. Me tardé bastante en hacer mi tesis. ¿Y Eh, sobre qué hiciste tu tesis? Sobre George Perec, no sé si lo conoces, es un escritor, uy, tienes que conocerlo, Jimena. Es un escritor maravilloso francés del siglo XX. Em, y bueno, bueno, él es todo un escritor maravilloso. Su obra es amplísima, interesantísima, y yo me enfoqué también tiene mucha conexión con el arte, tiene muchos libros donde habla de obras de arte, ¿no? Entonces yo tomé un pequeño libro que se llama El gabinete de un aficionado, Ujú. que es un poco la traducción de estos. ¿Te acuerdas? ¿Has visto alguna vez como estos cuadros donde se ven cuartos llenos de otros cuadros, ¿no? Sí, Como estos espacios que había antes en casas muy grandes o de la en. corte. Exacto, ¿no? Y entonces eran galerías, ¿no? De Ujú. cuadros. Y entonces él habla de estos espacios y hace una cosa muy interesante porque justamente habla de cómo hay un cuadro, o sea, de la puesta en abismo, ¿no? Que es el cuadro dentro del cuadro y demás, que Sí. muchas veces eso es algo que se puede ver, ¿no? Sabes, estas galerías y en algunos de esos cuadros hay otros cuadros, etcétera, ¿no? Y entonces trabaja un poco esto y demás. Y yo trabajé eso, o sea, la figura de la éfrasis, que es la representación de la representación, digamos, en este autor, en este libro en particular. ¿Y esto tiene alguna relación con, no, yo no sé nombres así técnicos, pero con una, no sé si se le considera técnica, estilo o qué, y tampoco sabría decir específicamente en qué época sucedió esto, pero esto de como de pintar, como que, no sé, digamos que hay una media cortina, una cortina medio corrida que es parte del cuadro, ese tipo de... mm,
sugerencias, o sea, es como, suena como a vanguardias de la pintura que hacen que uno como espectador mm, no se sienta o piense otras cosas que normalmente no. Normalmente, pues tú ves un cuadro, ves un paisaje o ves un retrato, pero empiezan a hacer cosas los pintores que ya juegan con la imaginación del espectador. En el caso de los cuadros, bueno, pues hay que entrar, ¿no? Hay que entrar al cuadro para ver el otro cuadro. Y en este otro caso que te menciono, pues es como, como hacerte cómplice del pintor o de los personajes que están dentro. Bueno, no tiene, o sea, lo que yo trabajé no tiene que ver exactamente con eso, quizás un poco, pero no, más bien es, por ejemplo, esta figura de la éfrasis es, se me hace muy curioso estar hablando de estas cosas que pasaron hace tanto tiempo, pero bueno, en fin, es una figura que en realidad se trabaja desde la antigüedad, ¿no? Los griegos y demás ya hacían Ah, ok. descripciones de algunos objetos de arte o objetos en general. Por ejemplo, en la Ilíada hay una descripción muy famosa de un escudo, ¿no? Y entonces en ese escudo hay unos personajes y se desarrolla una historia. Ujú. Entonces, lo que está haciendo es que en el momento en que tú de manera literaria, ¿no? O con palabras, Ah, ok. describes este otro objeto, por eso estás haciendo una representación de otra representación. O sea, la primera representación sería el escudo, Pero que estás cuenta, hablando exclusivamente de literatura, entonces. sí, claro, Ah, claro, ok, 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 claro, sí. ok. Ya me Es, fui me fui a otro lado. no, bueno, pero claro que está ahí siempre ligado a la parte de las artes visuales o plásticas, o sea, es todo un tema, esto de la éfrasis es bastante grande e interesante, está dentro del campo de la intermedialidad y Es que eso además mientras te escuchaba, perdón que te interrumpa, pensé que de hecho ahora he visto que se hacen cosas digitalmente, la verdad increíbles, que tienen que ver con esto, ¿no? Que te va acercando a la imagen y hay un pequeño detalle ahí y te acercas al detalle y es todo un universo y te acercas y es como infinito. justamente, o sea, justamente esa es como la idea de la figura esta que te hablaba de la puesta en abismo, la misa en abim, que es Ujú. justamente, había por ahí algún producto que creo que era un queso o algo así, creo que eso, en donde justamente pasaba esto, ¿no? O sea, tú veías la imagen y dentro de esa imagen había una imagen de ese mismo queso con esa misma imagen y así, ¿no? Y entonces es como esta idea de la reproducción al infinito, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, 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 Sí. interesante. Y tú mientras estabas estudiando, bueno, no creo que te quedara mucho tiempo, pero pintabas ya, Claro, sí, sí, no, ¿sí? no, Nunca dejaste de dibujar? Pues mira, yo entré al primer taller de dibujo y de pintura formalmente al mismo tiempo que entré a la universidad. Entonces, o sea, iba a un lugar y a otro. Madre eh, mía. sí, me la pasaba, comía mientras manejaba y trataba de, o sea, trataba de lograrlo, ¿no? Pero nunca dejé de ir, ¿no? O sea, siempre trataba de compaginar los horarios de la universidad para poder llegar a las clases de dibujo. Y sí, no lo podía dejar, ¿no? Era algo importante, me daba algo importante. Y pues eso, le hacía como podía y fui llevándolo a la par. Y finalmente cuando terminé la carrera decidí que no iba por ahí, no continué y me llamó mucho más la atención la parte del dibujo y de la pintura y también como pues o sea, empecé a hacer algunas cosas de gestión cultural
muy incipiente, ¿no? Y de manera un poco experimental y autodidacta, pero me empezó a gustar mucho, ¿no? Entonces empecé a irme más por ese camino. Ujú. ¿Qué onda qué onda con las mujeres? ¿Dónde, dónde han estado? ¿Dónde están? ¿Qué onda? ¿Dónde están las pintoras? Bueno, ahora se empiezan a rescatar nombres y cuadros y tal, ¿no? Pero a mí me interesa, es que es muy fácil justificar el pasado diciendo, pues que la época tal y no sé qué, y que el rol de las mujeres era otro, pero pues esas explicaciones ya no son satisfactorias. Quieren Se fue callar, en el pero no momento lo lograrán. preciso. Y pues si no lo han logrado hasta ahora, Ahora menos. así es. Pues mira, sí es muy impresionante, ¿no? Es decir, abrir cualquier libro de historia del arte y ver la proporción de mujeres que hay ahí Ujú, es muy impresionante, ¿no? Eso no quiere decir que no las hubiera, pero pues como pasa también mucho en la literatura, ¿no? Muchas estaban escondidas, lo hacían bajo ciertos seudónimos o pintaron durante un tiempo y después dejaron de pintar por obvias razones, ¿no? O sea, entonces sí, sí creo que hay una deuda histórica ahí importante. Y también es, a mí vaya, me da risa, pero no, más porque me impresiona, ¿no? Ahora hay unos libros, ¿no? Que, por ejemplo, hay uno que dice un libro, un gran libro de la historia del arte, y abajo pone a propósito, ahora con mujeres, y pone un signo de exclamación, ¿no? Y es así, no hay más que ver ese tipo de cosas para darse cuenta de pues de la brecha, ¿no? Que hay y que se ha venido arrastrando desde hace siglos y muchos siglos, ¿no? Entonces, afortunadamente, ahora, pues hay muchísimas más mujeres dedicándose a esto, las ha habido desde hace un tiempo. Yo te puedo decir, digo, de la generación de mi mamá, pues ya había, vaya, esa generación, esa época, ya hay muchas más mujeres, ahora no se diga, ¿no? Afortunadamente, realmente ya creo que se ha emparejado mucho, pero pues sigue siendo complicado y finalmente eso, no sé si seguimos arrastrando pues toda esa historia de desigualdad y de haber tenido que operar bajo un discurso, ¿no? Y bajo una narrativa que no era la nuestra, ¿no? ujú. Entonces, pues bueno, ya creo que se está empezando a cambiar eso, pero falta mucho, creo que falta mucho. Y, Y y hay mujeres pintoras maravillosas, las ha habido y las sigue pues, habiendo. ¿y qué dirías tú que falta? ¿O a quién le falta más? ¿Le falta confianza en las mujeres? ¿O falta, no sé, en las personas que imparten? O sea, porque además ese es otro tema, ¿no? Eh, mm, el reconocimiento, la autoridad para, o sea, los maestros. Una cosa es, ah, pues sí, a lo mejor tengo compañeras que pintan, pero tienes también maestras que
maestras de pintura o casi no hay? Pues creo que hasta hace poco, te digo, a lo mejor si hablamos de una generación anterior, todavía faltaban incluso los espacios, ¿no? Y faltaba también como, mm, pues que ciertas oportunidades fueran más parejas. Muchas de las pintoras que conozco, más o menos de la generación de mi mamá y demás, bueno, pues simplemente tuvieron que compaginar el criar a los hijos, a la familia y atender la casa con desarrollar su profesión, ¿no? Entonces, solamente eso, pues ya es un tema, ¿no? Porque quienes, o sea, los pintores, ¿no? De esa misma generación, la mayoría se dedicaba a su profesión y punto, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora quizás eso ha cambiado, ¿no? Ya hay quienes se dedican exclusivamente a su profesión, no todas, ¿no? Pero sigue siendo complicado. Pero ya creo que hay más espacios, creo que hay más, pues como ejemplos a seguir, hay más maestras, hay más pintoras, ¿no? Que las que había antes. Y bueno, eso siempre suma, ¿no? Entonces, pues ahí Ahí vamos, poco a vamos. poco. Sí, y finalmente lo que hacía falta hace 2, 3 generaciones, dos, yo creo menos, era justamente los espacios. O sea, si te pones a pensar que cuando iniciaron, o sea, en el siglo XIX, cuando iniciaron las academias de arte y demás, no aceptaban mujeres, no se les permitía entrar, ¿no? Entonces, eh, hubo quienes lo lograron, ¿no? Cuando empezaron a aceptarlas y demás, pero la mayoría eran autodidactas o había algún tipo de excepción para que llegaran hasta ahí y demás. Ujú. De cualquier modo hubo grandes pintoras, no sé, pienso Marie Cassatt o mm, bueno, por ejemplo, Camille Claudel, ¿no? Gran escultora y demás, y Sí. cuya historia creo que es muy emblemática de todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que hizo el camino sola, logró grandes cosas y de repente, pues como que entre la sociedad y demás, dijeron, Pero y aquí te además lo peor paras. es que su pareja, ¿no? Fue un cabrón. ¿O es su puro Bueno, chisme? no era su pareja, pero Ah, no, ¿no? bueno, creo que tú, bueno, vaya, lo fue, pero a lo que me refiero es, sí, o sea, una mujer talentosísima que acabó recluida en un manicomio casi toda su vida, Ujú. sin razón, porque finalmente, si bien a lo mejor tenía alguna patología, no era algo que le impidiera seguir creando o continuar viviendo una vida fuera de ese lugar, ¿no? Y, Sí, y, si eras hombre eras un genio y si eras mujer estabas loca. A Leonora Carrington también su papá la encerró en un psiquiátrico sin motivo alguno. Bueno, no sin motivo, sus motivos tendría el cabrón. sí, entonces, pues bueno, ahí, o sea, si te pones a pensar realmente cuánto tiempo hace de eso, o sea, de que no se les permitía entrar a las academias, no se les permitía estar en clases donde hubiera modelos de desnudos, ¿no? Modelos de Sí. desnudo. Todo eso, pues imagínate las desventajas, ¿no? Y aún así las hubo, ¿no? Pero entonces es realmente, es un milagro que la obra de mujeres como, pues no sé, como Sofonisma o Lavinia, ¿no? Esas obras que sí están muy conocidas, que están en el Museo del Prado, que hayan llegado a estos días, es inaudito. Pero ¿ya qué se debe? ¿A que eran hijas de artistas o a que tenían la protección de algún rey o qué? Pues bueno, habría que investigar cada caso particular, pero yo creo que sí es una especie de milagro, o sea, que lo hayan logrado y que eso haya llegado hasta acá. Sí, no digo los cuadros, sino sus nombres. Claro, sí. Este,
pues sí, con todo en contra, ¿no? Sí. Sin embargo, las hay. Entonces, pues ahí también te das cuenta de la calidad de artistas, de seres humanos, en fin, ¿no? O sea, de tener todo en contra y aún así llegar con unas obras de Sí. primera, ¿no? Ujú. Isa, ¿cuáles son los temas que a ti más te interesan como pintora? Si Pues se puede hablar justamente, de temas o qué te gusta pintar. pues desde que empecé a dibujar, fui a un taller al taller de José Barbosa, que es un taller donde se hace dibujo de modelo desnudo. Y entonces eso me ha marcado completamente. Siempre me ha gustado mucho, lo sigo haciendo, me parece muy significativo como tema, ¿no? O sea, el cuerpo, la figura humana, el poder dibujar modelos, mujeres, hombres. Em, entonces, creo que ese siempre ha sido una línea conductora. De cualquier modo, creo que ya cuando pintas y dibujas, al menos personalmente, pues también o sea, hay un gran placer y es muy bello, o sea, pintar desde un paisaje hasta un bodegón, o sea, todo tiene su interés y su magia, ¿no? Hay pintores de naturalezas muertas, de bodegones que me encantan, ¿no? Que admiro, también he disfrutado mucho pintar esos temas, paisaje, no se diga, yo no lo he hecho mucho, pero hay pintores que hacen paisaje que me encanta su obra, me gustaría hacerlo eventualmente. En fin, ¿no? O sea, todo tiene su parte interesante, pero creo que algo que sí me ha marcado mucho a mí es eso, ¿no? O sea, como el dibujo de la figura humana tiene o sea, ¿cómo te diré? Hay una serie de técnicas y de herramientas que seguir ¿cómo te diré? Para poder representar eso. Y eso es bien interesante, ¿no? O sea, como cada vez ir adquiriendo diferentes herramientas para representar tanto algo que se acerque a lo que estás viendo como algo que se acerque a lo que no ves, ¿no? O sea, a lo que hay en Ujú, esa persona. ujú. Entonces, pues eso está ahí, es importante. Y también me interesa mucho el tema de justamente como retratar a las mujeres, ¿no? O sea, el cuerpo femenino, retratos, también como me interesa como donde se reúnen esta parte de las mujeres y la parte de la naturaleza, ¿no? Como, Son dos temas para mí muy importantes y de pronto intento compaginarlos, ¿no? No necesariamente, tampoco quiero hacer algo muy rígido, tampoco tengo como ideas demasiado fijas, ¿no? O sea, como quiero representar exactamente esto, ¿no? Porque también creo que hay un punto donde hay que separar, o sea, el discurso de, de la pintura en sí, ¿no? Entonces, ahí hay que encontrar un pero equilibrio. ¿y el discurso qué es el discurso? ¿Tu propio discurso de lo que quieres decir? Sí, a lo que me refiero es que pues tú puedes observar una pintura, ¿no? Que te guste, que te transmita algo, o que te parezca buena de forma técnica, ¿no? O sea, que tenga una buena técnica. Y hasta ahí todo está muy bien, o sea, no tiene por qué tener un gran discurso detrás. Lo Ah, puede ok. tener y también es una maravilla y todas estas obras que contienen tratados completos, ¿no? De filosofía o sobre la sociedad, en fin, sobre mil cosas. Un poco lo podemos comparar con los libros, ¿no? Entonces, es una maravilla eso, pero yo creo que, al menos en mi caso, personalmente,
creo que no quisiera meterme en discursos demasiado complicados y quisiera mantener un equilibrio entre solo transmitir, solo poner en la pintura lo que cualquier persona pueda recibir de ello sin necesariamente tener un gran contexto o una explicación muy larga detrás, ¿no? Repito, no es que me parezca que eso esté mal, incluso admiro mucho la pintura que te habla de cosas y que te hace cuestionarte cosas y demás, ¿no? Es muy importante también, pero no quisiera yo meterme demasiado en, como enrollarme demasiado y dejar de lado eh, la parte que es más directa, ¿no? O sea, más, Es como una búsqueda de volver a la naturaleza, como a la simpleza y a la belleza de lo natural, pues hay algo de eso, sí, sin duda. porque de alguna forma, sí, no tendría mucho sentido, ¿no? Si estás retratando la desnudez de una persona, pues ¿para qué le pones encima cosas? Es al contrario, ¿no? Es como Pues, o sea, mostrar no tanto que le pongas cosas o no le pongas, sino, discursivamente. ujú, ujú. En fin, digo, yo estoy ahorita todavía en una etapa muy, pues muy temprana, ¿no? De generar todo esto, todavía es algo que estoy pensando y también es muy distinto para mí tenerlo, tener el discurso y tener las ideas y cuando llegas al lienzo o al papel y empiezas a generar algo ahí, cambia. O sea, el hecho de que intervenga esa parte material, táctil, hace que las ideas y los discursos den una vuelta y entonces tienes que encontrar el punto donde los dos estén equilibrados, ¿no? Y como que se acepten el uno al otro y algo que para mí sea coherente y sea satisfactorio y sea honesto, ¿no? Eso es lo que estoy buscando y creo que va a ser una búsqueda larga, así es que lo tomaré con paciencia y pues bueno, Pero, estoy al principio. y ese es también el gozo, ¿no? Estar ahí buscándole o Sí, justo. sorprendiéndote de lo que pasa. Sí, es el camino, ¿no? Y yo, por ejemplo, ese es algo que me hizo decidirme por la pintura, que es algo que Uy, tiene también sus partes, no todo es miel sobre hojuelas, me imagino. es luego yo pienso como escribir, ¿no? O sea, también tiene sus partes duras, difíciles, em, sus crisis y demás, ¿no? Pero en general, poniéndolo en la balanza, me gana más esta parte de disfruto estar haciéndolo, ¿no? Estar pintando, estar dibujando, estar todo eso. Entonces, sí, creo que es una suerte haber encontrado algo que es un camino largo, pero que quiero recorrer y que quiero, que disfruto el proceso, ¿no? Porque eso es lo que hay al final, ¿no? Proceso. Si voy a llegar a algo bueno al final, malo, no lo sé, ¿no? Pero pues el chiste es estar en el camino. Hay un, bueno, estuve buscando información sobre un pintor cuyo nombre omitiré para no spoilear una cosa que estoy escribiendo, y me sorprendió bastante. Primero pensé, este cuate tiene muchísima influencia de, pues, de Dalí y de otros surrealistas, pero llegué a algunos cuadros en concreto que dije, no, esto ya es plagio. ¿Cómo es eso en la pintura? O sea, ¿dónde está la línea de en qué momento una influencia se convierte ya en otra cosa? O qué tan válido es tomar el estilo de un pintor para hacer algo mm, seminuevo?
Pues creo que pasa, es algo muy parecido a lo que puede pasar en otras artes, ¿no? O sea, en la literatura o en la danza o en fin, ¿no? Puede haber, o sea, todo el mundo tiene influencias, no hay nada nuevo bajo el sol, no está mal tenerlas, no está mal pertenecer a una escuela o a lo mejor tener muchos rasgos y características de quienes han sido tus maestros, eso es muy normal, ¿no? E incluso, pues es algo, me parece bello porque es una forma de honrar, ¿no? A quienes te han guiado. Y ¿dónde está esa línea? Pues es una línea difusa, es complicado, ¿no? O sea, es complicado responder esa pregunta. Eh, ¿Hasta dónde es influencia o hasta dónde es homenaje y hasta dónde te estás colgando de algo para... Y sobre todo creo que el meollo del asunto es si tú reclamas como propio Mm. algo, ¿no? Que has tomado de alguien más, ahí es donde estás, Pues pues es que claramente. ahí está la discusión, ¿no? Porque las influencias son hasta cierto punto inconscientes, es imposible no tener influencia de, pues sí, sí es escritora de todo lo que has leído, de lo que te gusta, etcétera. Pero ¿qué pasa si dices, yo voy a imitar este estilo, ya pasándonos a la pintura, pero le voy a dar este giro? Mira, yo creo que ahí lo que habría que ver es qué tanto tú estás aportando, ¿no? A ese estilo o a esa influencia, a lo mejor, si estás tomando, ahorita mencionabas, ¿no? Algún pintor, a un surrealista o demás. O sea, ¿qué estás aportando tú a ese discurso? Ujú. ¿Cómo lo estás enriqueciendo o no? ¿No? O sea, si no lo estás haciendo, pues quizás sí se podría reclamar ahí un poco más este tema de estar siendo un poco deshonesto ahí, ¿no? Em, y algo, por ejemplo, que es interesante, es todo un tema eso, ¿eh? Digo, en todas las artes, tú lo sabes, pero bueno, en la pintura como es todo un tema, como la originalidad, ¿no? O el estarte apoyando demasiado en algo y es muy... hay un poco como una tiranía de eso, ¿no? Es algo como que tenemos constantemente Cuando orbitando dices, cuando alrededor. dices apoyarte en algo, ¿te refieres como apoyarte en una técnica? Ajá, ¿O qué? como tomar una influencia de algún pintor o de algún maestro o de alguna época, ¿no? Y Mm. entonces está siempre presente como esta, pues como esta idea de estás, o sea, Espera, es que se estás traba un poco. tomando demasiado, te estás apoyando demasiado en una persona o en otra. O sea, como la discusión de la originalidad ahí yo creo, un poco tiránica a veces incluso, ¿no? Sí. Eh, eh, pero algo y yo lo he platicado mucho con mis maestros, que además se han convertido en grandes amigos. Lo hemos discutido mucho y, por ejemplo, me acuerdo algo que me dice Tomás Gómez Robledo, que es que tú, aunque intentes con todas tus fuerzas no ser tú y no tener tu propio estilo, lo vas a tener. Entonces, eso es algo muy bello, ¿no? Porque a mí me preocupaba mucho todo este asunto también como de, pero ¿cuál es tu voz? No, pero si estás haciendo un dibujo o una pintura muy parecida a la de este maestro o a la de tal persona, a la de tal otra, y justo él era lo que me decía, ¿no? Es lo que me dice. Todos estamos tan preocupados por ser originales, ¿no? Y por aportar, y en realidad siempre vas a estar aportando tu visión. No puedes evitarlo, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, fue quitarme una carga grande, ¿no? De los hombros. Y eso, por ejemplo, se ve cuando estás dibujando o pintando, ¿no? Y estás con varias personas y todos están haciendo el mismo motivo, tienen el mismo modelo y tú ves lo que cada quien está haciendo, no importa si digamos, la premisa sea hacerlo lo más cercano a lo que estás viendo, porque también podría no ser esa la premisa, pero aún así, cada quien hace algo bastante distinto, ¿no?
y eso es una belleza, o sea, eso es a mí una de las cosas que me ha parecido más increíble de, de la plástica, ¿no? Y bueno, o sea, entonces ese tema de la originalidad y demás, pues ahora sí que estamos condenados a ser nosotros mismos, ¿no? ¿Y dónde podemos ver tu obra? Pues mira, de momento no tengo mucha obra como para, tengo mucha obra, pero no es, me parece que son más ejercicios todavía y como cosas preparatorias, ¿no? No me parece que tenga todavía algo que yo sienta lo suficientemente sólido mm, como para presentarlo como un proyecto, ¿no? Entonces, estoy trabajando en ello. Podría mostrar ejercicios o quizás cuadros que ya me parecen un poco más logrados, en fin, pero no sé, no me siento muy cómoda teniendo un poco esta cosa salpicada de un poco de aquí y un poco de allá y demás, ¿no? Y todo eso lo considero pues como notas y como apuntes para mí y te digo, ahora estoy como al principio de un camino donde me lo estoy tomando pues más en serio y estoy tratando de generar algo propio y que me parezca pues que me parezca lo suficientemente bueno y honesto como para exponerlo, ¿no? Entonces, digamos que todavía se está cocinando. Vale. Espero que llegue pronto y estoy trabajando en ello. Y bueno, pues en fin, o sea, tú has visto cosas, ¿no? O sea, sí las hay, están ahí, eh, pero es algo que todavía no me siento del todo cómoda para exponer. Muchas gracias. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco tontuela, ya para terminar, con algo más relajado. Así de la gente que tú conoces, artistas, bueno, vamos a llamar artistas. eh, ¿Quiénes crees que serán los más freaks? ¿Los pintores, los músicos, los escritores, los bailarines, quién? Híjole, yo creo que hay en todas las disciplinas artísticas se cuecen habas, no me digas que no. Sí, cómo no, pues por eso te lo pregunto. No podría decir que en una más que otra, ¿eh? ¿No? Ahora, también hay ambientes en los que no he estado tanto, o sea, por ejemplo, los músicos, no he estado tan cerca, eh, los bailarines tampoco tanto, ¿no? O sea, he estado más del lado de los escritores, los pintores, Pero escultores, y los pintores qué tanto? O sea, digamos, hay ciertas cosas de las que solo puedes hablar entre pintores, ¿no? Porque no te claro. van a... Bueno, no es que solo puedas hablar entre pintores, pero vaya, te entiendes un poco más y te puedes clavar en cosas. Lo digo Sí, porque sí, yo alguna vez he escuchado a artistas plásticos hablar entre sí y yo así como, ¿de qué hablan? Ujú. sí, sí, yo creo que, y pasa en cualquier tema, ¿no? O sea, cuando de pronto te encuentras a alguien que se ha especializado en algo y empiezan a discutir también, oye, pues cuando se ponen a hablar los matemáticos, ¿no? Y demás, No, bueno, todos los demás mortales estamos como sí. Isa, pues así, muchísimas gracias ¿no? por, por darnos un rato de tu tiempo, por compartir con nosotros, pues primero que nada, tu amabilidad, tu personalidad, tu ser parlanchina y tu conocimiento. Muchas gracias, Jimena, y felicidades por el preguntario, que es una belleza y una maravilla. Ay, Sí, sí, de verdad que sí. qué linda. Pues feliz Navidad, que ya mero. Así es. Igualmente, señorita. Te mando Y un ya viene abrazo. el año nuevo, que traiga ¿Eh? muchas cosas. Ya Ah, viene también el año nuevo, que traiga muchas cosas
para seguir caminando. Y que traiga papel, y lienzo y óleos y de todo. Claro que sí. Lo mejor que puede traer Exacto. y Gracias. tiempo para usarlo. ¿Mm? Exacto. Bueno, querida, pues te mando un abrazo. Hasta pronto.